Esto hay que hacerlo antes de la Pascua, el 20 de abril, para cada persona en casa. De lo contrario, habrá luto en el hogar. Y no es una exageración. La gente ha notado durante siglos que si no te preparas con antelación, si no limpias el espacio a tu alrededor y dentro de ti, la celebración puede traer no solo alegría, sino también ansiedad, peleas e incluso enfermedades. La Pascua no es solo una fecha en el calendario. Es un momento en el que se abren puertas especiales entre los mundos, donde cada palabra, cada acción e incluso cada pensamiento se vuelven especialmente importantes. En este tiempo, el hogar puede llenarse de luz o empezar a atraer sombras. La elección es tuya. Solo imagina. La víspera de Pascua, toda la casa parece detenerse, esperando. Hasta el aire es diferente, denso, atento, como si alguien invisible estuviera observando. ¿Estás listo para la resurrección? Y en ese momento es importante hacer una cosa simple pero muy poderosa. Limpiar todo. Y no solo me refiero al polvo, los platos sucios y los papeles viejos. Hay que eliminar todo el estancamiento, de las esquinas, de los armarios, de tu propia alma. Saca la basura, deshazte de lo roto, regala lo que no necesitas. No dejes nada que esté relacionado con malos recuerdos. Cartas viejas, tazas rotas, cosas que dejaré para después. Todo esto son anclas energéticas que te mantienen en el pasado. Y adelante hay una celebración brillante, en la que es importante entrar libres. La casa no se limpia solo con las manos, se limpia con la intención. Cuando tomes un trapo, una escoba o agua, piensa no solo en la limpieza, sino en que con cada movimiento entra nueva vida en tu hogar. No te apresures, no lo hagas por cansancio, hazlo con respeto, porque la casa no son solo paredes, es un espacio vivo que siente. Y si tú no estás listo para recibir la Pascua con alegría, ella tampoco podrá protegerte. En estos días es especialmente importante encender una vela, una simple, de iglesia, y recorrer la casa con ella mirando en cada rincón. No es magia, es una tradición tan antigua como el mundo, llenar el hogar con la luz del fuego. Allí donde la vela titilee, se apague o empiece a ahumar, detente. Ese es un lugar donde se acumula energía pesada. Puedes poner una imagen religiosa allí, o dejar una pizca de sal del jueves, de la que hablaré más adelante, o simplemente puedes rezar. Lo más importante es no ignorar. Estas pequeñas señales siempre significan mucho. Si hay íconos en casa, límpialos con cuidado. Hazlo no por costumbre, sino con atención. Y mientras lo haces, agradece mentalmente. Por todo, incluso por los momentos difíciles. Porque son esos momentos los que nos fortalecen, nos purifican y nos acercan al verdadero bien. Y la Pascua es la fiesta de la victoria de la vida sobre la muerte, de la alegría sobre el sufrimiento, de la luz sobre la oscuridad. Es muy importante cuidar los espejos en estos días. Nuestros antepasados creían que el espejo no es solo un objeto. Es los ojos de la casa. Todo lo que refleja permanece en el espacio. Límpialos bien. Puedes usar agua limpia con sal. Y después, di en voz baja, con fe. Que el espejo muestre solo luz. Que en el reflejo haya paz y alegría. En esos momentos, la casa comienza a brillar desde adentro. Pruébalo y lo sentirás. Y además, tómate un momento para quedarte en silencio, sin teléfonos, televisión ni noticias. Simplemente siéntate, enciende una vela y escucha cómo respira tu hogar. En ese silencio sentirás que todo está vivo, todo siente y todo espera. ¿Cuándo permitirás que el verdadero milagro entre? Si sientes que esta historia es importante, dale un me gusta ahora mismo. Así no solo apoyarás nuestro trabajo, sino que también reafirmarás tu intención de limpiar tu hogar y tu corazón. Y en los comentarios escribe: estoy listo para la Pascua brillante. Que mi hogar esté lleno de alegría y mi alma en paz. Y no olvides compartir este video con aquellos a quienes quieres proteger. Tal vez ellos necesiten estas palabras más que nunca. La Semana Santa en 2025 comienza el 14 de abril, un lunes. Es un tiempo especial, días llenos de silencio, anticipación y un movimiento oculto de fuerzas invisibles. Cada mañana de esta semana parece preguntar: ¿está tu hogar listo para la luz? ¿O aún queda sombra que hay que limpiar? Todo lo que sucede del 14 al 20 de abril adquiere una fuerza especial. Y si en estos días rompes las reglas no escritas, ignoras las costumbres o cometes errores, puedes atraer problemas. No es casualidad que se diga: como pases la Semana Santa, así será el año.
Lunes, 14 de abril, es un día de gran limpieza. No solo comienza una semana, sino un camino que cada uno recorre por sí mismo. Y si en casa hay desorden, polvo, cosas rotas o ropa rasgada, todo eso hay que quitarlo, con especial atención, no a la carrera ni por cumplir. Hay que limpiar la casa como se limpia el alma antes de una confesión. Cada grieta, cada rincón. No se trata solo de orden, sino de energía. Las cosas viejas arrastran viejas emociones. El desorden impide que lo nuevo entre. Y adelante nos espera el domingo de Pascua. No se puede entrar con rencores del año pasado bajo la almohada. Es mejor empezar la limpieza al amanecer, cuando la primera luz del sol toca los cristales de las ventanas. En ese momento dicen que la casa despierta junto con la persona. Limpia los alféizares, barre el polvo de debajo de las camas y saca todo lo que has guardado por si acaso, porque ese caso nunca llegó. Libera estantes, rincones y los armarios altos, y cuando tires lo que no necesitas, hazlo con conciencia. Susurra: lo viejo se va, lo nuevo llega. Estas simples palabras dan sentido a tus acciones. Ya no es solo limpieza, es una purificación del espacio. Atención especial al vidrio y las ventanas. Se limpian este día no por el brillo, sino para dejar entrar la luz. En Pascua, una ventana sucia trae lágrimas, peleas y enfermedades. Por eso se limpia con una oración. Puedes incluso susurrar: limpio la ventana, limpio el camino, que solo lo bueno entre en mi hogar. Estas palabras son como una llave que abre la puerta a la luz. También es importante limpiar los espejos, ya que son los ojos de la casa, que reflejen luz, no cansancio. Un espejo cubierto de polvo distorsiona la realidad. Así como una persona llena de rencor ya no puede ver claramente la luz. Por eso, el espejo en este día no es solo vidrio, es el reflejo de lo que estás listo para dejar entrar en tu vida. Martes 15 de abril se llama el Día de la Plenitud. Después de limpiar la casa, es importante llenarla de nuevos significados. En la cocina comienza la preparación. Comprar los ingredientes, elegir el mejor mantel. No dejes todo para el fin de semana. Apresurarse en los asuntos de Pascua se considera un mal augurio. Todo lo que tomes este día es especialmente importante. Pan, sal, aceite, carne, leche. Cada producto se convierte en un símbolo de abundancia. Incluso comprar cereales comunes puede ser un ritual si lo haces con la intención de llenar tu hogar de calidez y cuidado. No elijas lo primero que veas. Escoge. Observa. Bendice. Exactamente el martes comenzábamos a preparar el menú de la mesa de Pascua, eligiendo hierbas, especias y seleccionando los alimentos que traerán alegría y salud al hogar. Si hay niños en casa, es bueno involucrarlos en el proceso, para que sientan que se está preparando algo especial. Esto fortalece los lazos familiares y transmite conocimientos no solo con palabras, sino a través de acciones, y esas acciones permanecen para siempre. Mantel blanco. Un símbolo especial. No es solo una tela, es un signo de pureza y abundancia. Siempre lo lavaba y planchaba la mujer mayor de la casa. Se hacía sin prisa, con una oración o en silencio. Se planchaba con una plancha que no solo alisaba las arrugas de la tela, sino también las preocupaciones del alma. Si alguien recibía la Pascua con un mantel sucio o arrugado, según la creencia, el año podría pasar en necesidad y discusiones. Por eso, plánchalo con amor. Colócalo en la mesa pensando en la paz y el amor familiar. Se puede decir que esta mesa reciba el pan con bendición y que cada persona que se siente aquí esté satisfecha y feliz. Son palabras simples pero poderosas. ¿Qué no se puede hacer el martes? Las mujeres no deben preparar tinturas ni decocciones. Este día no es para cocinar, sino para crear. Es mejor dejar las infusiones, ungüentos y decocciones para otros días. En cambio, los hombres recolectaban hierbas ese día, especialmente las que se usarían para la Pascua. Menta, hipérico, ortiga. Todo esto es para el hogar, para protección y fuerza. Lo más importante es recordar que todo lo que hagas en este día debe hacerse con la intención de hacer el bien. Es un tiempo en el que incluso la más pequeña duda puede convertirse en un gran problema. Miércoles 16 de abril es un día de gran peso. La gente lo llama el miércoles terrible, el día de Judas, el día en que la traición entró en la historia. Por eso no se debe discutir, pelear ni resolver conflictos, especialmente en familia. Cualquier pelea que surja en este día puede dejar huella durante todo el año. Esto es especialmente cierto en un hogar con niños. Porque el miércoles, el ambiente parece absorber la atención y luego la devuelve de manera inesperada. En este día es importante hablar suave, actuar con amabilidad, no mirar con reproche y no pensar mal de los demás. Incluso si hay motivos para irritarse, mantén la calma. Si alguien te hiere, sonríe. No lo hagas por ellos, hazlo por ti. El miércoles requiere paciencia, silencio y observación.
No es un día para actuar, es un día para trabajar en tu interior. Pero también hay un lado positivo en este miércoles. Es el día del agua. Nuestros antepasados sabían que si se lavaban bien en la noche de miércoles a jueves, podían liberarse de muchas cosas. ¿Cómo lo hacían? Tomaban una taza limpia, llenándola con agua de un pozo, un río o incluso de un barril en la calle. Lo importante era que el agua fuera viva y natural. Cubrían la taza con un paño blanco y a las 2 de la mañana, tras hacer la señal de la cruz 3 veces, se lavaban con esa agua. No se secaban. Se ponían ropa limpia directamente sobre el cuerpo mojado. El agua sobrante se vertía bajo un arbusto o sobre un árbol en flor. Se creía que después de este ritual, la persona se renovaba, deshaciéndose de las preocupaciones y enfermedades. Y en ese momento, silencio. Nadie debe ver, nadie debe interrumpir. Es su encuentro personal con la renovación. Si su corazón está inquieto, si los pensamientos no cesan, si el cansancio se ha vuelto constante, haga este ritual. Es simple, pero detrás de él hay una fuerza ancestral. Y cuando se despierte por la mañana, sentirá que algo ha cambiado. Se sentirá más amplio por dentro, más ligero, más limpio. Jueves 17 de abril es el Jueves Santo. Un día de fuerza, un día de bendiciones. Un día en el que el aire en la casa se siente diferente, denso, atento, como si la casa misma esperara a ver qué hará la persona con esta oportunidad. Si pasará de largo sin notar nada o se detendrá. Sentirá y aceptará. Desde la mañana, tan pronto como aparece la primera luz, comienzan los movimientos llenos de significado. No es prisa, no es caos, sino un cuidado cálido y consciente. La gente salía al umbral, al río, al manantial, al pozo. Llenaban un vaso limpio con agua, la llevaban a casa y de inmediato ponían en ella plata, una cuchara, un anillo, un crucifijo. La plata animaba el agua. La hacía suave y ligera, como si la calma de la noche se disolviera en ella. Con esta agua se lavaban, en silencio, en calma, sin palabras, y las chicas susurraban: así como la plata brilla, yo también brillaré. Estas palabras no se escribían en libros, se transmitían de boca en boca como un tesoro, y cada una que las repetía con fe sabía que en su rostro aparecería una luz especial y que su destino comenzaría un nuevo ciclo. El agua en la que se ponía plata no solo se usaba para lavarse, se utilizaba para bañar a los niños, lavar a los ancianos y rociar los umbrales, para no dejar entrar en casa ni enfermedades ni peleas. Si alguien cercano había estado enfermo mucho tiempo o no podía recuperarse de un trauma emocional, se le ofrecía lavarse con esta agua 3 veces, sin secarse, y la camisa que llevaba puesta después se guardaba con cuidado, como una protección. Se creía que en Jueves Santo el agua no solo limpia la piel, sino también la fatiga, el peso y la tristeza que una persona lleva dentro durante años. Después de los rituales de agua, encendían una vela en casa, la que había quedado de la Pascua pasada, o una nueva, pero siempre bendecida. Con ella recorrían toda la casa, empezando por el rincón rojo, donde estaban las imágenes. La vela temblaba como un corazón vivo, y donde comenzaba a ahumar, se quedaban más tiempo. Ese lugar se consideraba débil, y luego ponían una pizca de sal de jueves o una pequeña imagen. Se creía que en esos rincones se acumulaban viejos miedos, rabia y pensamientos pesados, ya fueran expresados en voz alta o tragados enojados. A este recorrido se le llamaba purificación por fuego, era una parte esencial del día. Jueves Santo es el momento de hornear pan de Pascua, decorar huevos y hacer sal del jueves. Cada uno de estos rituales no es solo un oficio, sino una antigua tradición que encierra protección, salud y amor. En este día, el pan de Pascua se horneaba sin prisa. La masa se amasaba en silencio. Nadie se acercaba a la masa con irritación o enojo, porque la masa siente. Se acariciaba y se le hablaba con cariño. La masa debía recordar la armonía en el hogar. Y si subía fácil y alegre, significaba que el año sería próspero. Si se mostraba caprichosa, era una señal de que había discordia en la familia, y había que hacer algo al respecto. Los huevos se teñían con colores naturales, cáscaras de cebolla, remolacha, hierbas. Los colores no eran solo por estética. El rojo simbolizaba protección, el amarillo, salud, el verde, fertilidad. Cada color tenía un significado. Cada tono era una oración. Solo aquellos con paz en el alma podían decorar los huevos. Si una mujer discutía con su marido el día anterior, no se le permitía acercarse a los huevos, porque en estos símbolos de Pascua residía el destino, y cualquier movimiento descuidado podía alterar la buena energía.
Un lugar especial en Jueves Santo lo ocupaba la sal. La sal gruesa se calentaba en una sartén seca. A veces se le añadía un trozo de pan de centeno, y otras veces se ponía un pequeño papelito con una oración o los nombres de todos los miembros de la familia. Cuando la sal comenzaba a crujir, se removía con una cuchara de madera, despacio, en el sentido de las agujas del reloj. En ese momento nadie hablaba. Se creía que cada palabra en el aire podía absorberse en la sal, y si la palabra era mala o vacía, la sal perdería su poder. Por eso se preparaba en completo silencio, como si se reuniera la esencia del hogar. La sal lista se echaba en una bolsita limpia o en un frasco de vidrio. Se guardaba en el rincón rojo. A veces se ponía en el bolsillo del niño antes de un viaje o se añadía a la comida de los enfermos. No era un condimento, era un amuleto. Se usaba para proteger el ganado, la casa y a los seres queridos. Se trazaba un círculo con ella en momentos de dificultad. Se llevaba en el viaje. Vivía en la casa todo un año, hasta que llegaba un nuevo Jueves Santo. Además, en Jueves Santo se consideraba un buen signo contar el dinero. No para controlar, ni por avaricia, sino para despertar la fuerza del dinero. El dinero ama el calor de las manos, el sonido de la atención, el toque respetuoso. Se contaba sin prisa, con cuidado. Se alineaban los billetes y se limpiaban las monedas. A veces se tomaba un puñado de monedas y se echaba en un tazón con agua, donde se había puesto la misma cuchara de plata. Se sentaban juntos, miraban ese brillo y susurraban: así como hay muchas estrellas en el cielo, así también hay dinero en mi casa, así como fluye el agua, así también llega la abundancia a mí. Estas palabras se decían en voz baja, pero con fuerza. No importa el volumen, sino la sinceridad. Se decía una vez y luego se dejaba el agua con las monedas en la ventana hasta la mañana. Por la mañana se vertía bajo un árbol y las monedas se dejaban en casa, como un imán para la abundancia. En Jueves Santo la gente comenzaba a sentir la llegada de la Pascua, no solo como una celebración, sino como una profunda renovación. Era un día en el que se abrían las puertas. Y no solo las de la casa, sino también las del interior de cada persona. Quien pasaba este día con manos limpias, corazón claro y buenos pensamientos, podía avanzar con confianza hacia la resurrección. Porque el Jueves Santo no es un día de limpieza, ni de cocinar o poner la mesa. Es un día en el que el hogar y la persona se convierten en uno solo, cuando el alma y el espacio se comunican en un lenguaje silencioso, pero muy poderoso. A partir del 18 de abril llega el viernes, el día más triste y tenso de la Semana Santa. Se llama Viernes Santo, y en ese nombre está todo. Es el día en que se recuerda la crucifixión de Cristo. Un día en que, según una antigua creencia, la tierra misma se detiene en silencio. Incluso los pájaros parecen cantar de otra manera. En un día así no se puede vivir como de costumbre. No se puede reír en voz alta, divertirse ni hacer trabajos pesados. No se puede coser, cortar, golpear ni cerrar. Cualquier acción brusca es como una herida infligida al mismo espacio. Todo debe ser tranquilo, respetuoso y contenido. Este viernes la gente hablaba en voz baja. Si había niños en casa, se les enseñaba a escuchar y no a interrumpir. En la familia se intentaba estar cerca, pero sin muchas palabras. Incluso el té se servía en la mesa sin ruido. En el aire parecía haber algo intangible. Ni tristeza, ni miedo, sino algo sagrado que pedía atención. Nadie cerraba las puertas de golpe, nadie ponía música alta, nadie discutía. El día estaba impregnado de una calma especial, y cada uno lo sentía a su manera. ¿Qué hacían nuestros antepasados este viernes? No dejaban la casa vacía. Se aseguraban de que siempre hubiera alguien en casa para mantener el calor. Horneaban pan de Pascua, pero no con prisa, sino con oración y una tristeza suave en el corazón. Sin apuro. Con pensamientos cálidos. Cada movimiento en la masa, en la cocción, en el glaseado, todo tenía un propósito. Nadie cerraba las tapas y puertas del horno de golpe. Todo era suave, cuidadoso. Como si el mismo aire pudiera lastimarse con un movimiento descuidado. El pan de Pascua horneado en el Viernes Santo se consideraba especial. No se ponía duro, se conservaba por mucho tiempo, y si alguien se enfermaba, se le daba un pedazo de esa Pascua. Se creía que tenía poder sanador. La masa se preparaba con agua traída después del lavado ritual en el Jueves Santo. Contenía todo: cuidado, silencio, bendición. Estos panes no se vendían ni se repartían sin motivo. Eran un tesoro familiar. En este día continuamos preparando la casa para la Pascua, pero sin prisa. Limpiamos el polvo suavemente, sin movimientos bruscos, y barrimos las esquinas con un trapo que luego se podía usar en el baño. Con él,
Nos limpiábamos los pies y nos envolvíamos la cintura, creyendo que eso ayudaría con el dolor y la pesadez en el cuerpo. La gente decía, el trapo de viernes saca todo el dolor. También cortábamos tiras pequeñas y se las poníamos a los niños en las muñecas si no dormían bien, y así su sueño se volvía profundo y tranquilo. La ceniza que quedaba de la chimenea en el Viernes Santo se recogía y se guardaba. No era basura, sino una sustancia llena de poder y significado. Se usaba como protección contra el mal de ojo, la ansiedad y la tristeza excesiva. Esta ceniza se enterraba bajo el umbral, se ponía en saquitos, se colocaba en graneros y establos, y se usaba para ahumar el ganado. En algunas aldeas se conservaba en saquitos de lino como remedio contra el alcoholismo. Se daba un sorbo de agua infusionada con una pizca de esta ceniza a quienes se perdían en el vino. No era inmediato, pero poco a poco llegaba el alivio, como si el fuego interno se apagara. Pero lo más importante en este día era el estado del alma. El Viernes Santo no tolera la mentira, el engaño ni las malas palabras. Todo lo que una persona decía parecía escribirse en una delicada tela del destino. Y esa tela permanecía con él todo el año. Si alguien, enojado, lanzaba una maldición, ésta podía regresar. Pero si en este día alguien bendecía, agradecía o decía algo bueno, su hogar se llenaba de luz. No es casualidad que se dijera, en este día las palabras no se pierden en el vacío, crecen. Sábado 19 de abril es el último día de preparación. Se le llama Sábado Santo, un día en el que ya todo está dicho y decidido. La gente se despertaba ni muy temprano ni muy tarde, a su propio ritmo, como si el alma misma decidiera cuánto sueño necesitaba. La mañana comenzaba con algo simple. Se ponía en la mesa una taza con miel y una vela. Era la vigilia. Un recordatorio de aquellos que se han ido, y de que la Pascua no es solo para los vivos, sino también para ellos. Pintamos los huevos, preparamos las tortas de Pascua y organizamos los dulces, pero lo hicimos con alegría, sintiendo la anticipación de la fiesta, sin prisa, sin enojo. Incluso si algo no salía bien, lo aceptábamos con gratitud. Creíamos que si en el Sábado Santo uno está en calma, habrá menos sorpresas en la vida. Todo debía estar listo antes del atardecer. Después, nada de trabajo, solo silencio y espera por la Pascua de Resurrección. En este día llevábamos cestas con pan de Pascua, huevos y velas a la iglesia. Todo estaba bien dispuesto, no de manera ostentosa, sino con cariño. Las velas estaban atadas con cinta roja, el pan se envolvía en un paño blanco. Decorábamos los panes de Pascua con ramitas. Los alimentos bendecidos se convertían en el centro de la mesa y se comían primero. Los restos se guardaban con especial cuidado. Por ejemplo, las cáscaras de huevo no se tiraban. Se enterraban en la tierra, en el huerto, en el jardín, cerca de las raíces de los árboles. Se creía que protegían la cosecha del granizo, la sequía y las heladas. Y aquellos que tenían animales domésticos daban las cáscaras al ganado para que estuvieran sanos y no los miraran con envidia. Antes de ir al servicio nocturno se ponía un banquete en la mesa. La gente lo llamaba dejar algo para el alma. No era una formalidad, sino una tradición profunda. Los que se han ido no se olvidan. En Pascua vienen para ver que todo esté bien en casa, que los recuerdan. Se encendía una vela, se ponía un trozo de pan dulce, un poco de miel y un huevo. Después de Pascua no se tiraban estos alimentos, se compartían con las aves, con los sin hogar, con los vecinos. Todo lo que viene del corazón regresa. Y si alguien en la familia estaba enfermo o al borde de la muerte, en el sábado de Pascua se intentaba llevar un huevo bendecido de la mano del sacerdote. Luego lo llevaban a casa, lo rompían, le daban una parte al enfermo y ponían otra parte debajo del ícono. Al salir de la iglesia se acercaban a la imagen de la Virgen y decían, «Madrecita, ven a casa conmigo, sana a quien sufre». Estas palabras se decían en silencio, en el corazón, y creían que si en la casa había silencio, calor y luz, la enfermedad se iría, porque el sábado antes de Pascua es un momento en que todo se detiene esperando un milagro, y si estás preparado para ello, seguramente llegará. Y así llega la mañana de Pascua. La brillante resurrección. Un día que nuestros antepasados esperaban como el renacer de toda la vida. Por la mañana ponían a los niños descalzos sobre un hacha y decían, «Así como el acero es fuerte, tú también sé fuerte». Y si un niño crecía lentamente, caminaba mal o estaba enfermo, lo llevaban descalzo por el suelo de madera, para que la tierra absorbiera la debilidad y el cuerpo recordara su fuerza. Las chicas se levantaban antes del amanecer para ver salir el sol y susurraban,
Envíame un novio que tenga buen corazón y alma generosa, porque la Pascua es un tiempo de caminos abiertos. Una mañana brillante de Pascua, el 20 de abril, es realmente mágica. No es solo el comienzo de un nuevo día, sino el inicio de una nueva vida. Nuestros antepasados creían que como recibas la Pascua, así será todo el año. Por eso, cada detalle era importante. Se levantaban antes del amanecer, en silencio, con gratitud. Se lavaban con agua de manantial o con la que habían preparado el Jueves Santo. Y si no había esa agua, usaban agua normal, pero siempre le añadían una cuchara de plata. Las chicas también ponían un huevo de Pascua rojo en el agua, para que el rostro brillara y la vida mejorara. La primera palabra en la mañana es, Cristo ha resucitado. Aunque no haya nadie cerca, dila en voz alta. La naturaleza te escuchará, la casa te escuchará, el alma te escuchará. Esta palabra abre las puertas. Después de decirla puedes hacer todo, cocinar, invitar, felicitar. Pero no se puede gritar, quejarse o pensar en lo malo. Aunque sea difícil, este día no es sobre la carga. Es sobre la fe de que la luz es más fuerte que la oscuridad. El desayuno en Pascua no es solo una comida. Es una mesa sagrada. Siempre comienza con un trozo de pan de Pascua bendecido y un huevo. Cada miembro de la familia debe probarlo. Así se establece el vínculo. Así llega la bendición al hogar. Después se puede comer todo lo demás: carne, pescado, pasteles. Pero solo después de que lo primero se haya aceptado con respeto y alegría. Al principio se les daba a los niños un trozo de pan de Pascua en el estómago vacío. Se creía que esto los protegería de enfermedades, fortalecería su carácter y los haría más tranquilos. Si una mujer no podía concebir, durante la comida de Pascua ponía un plato extra a su lado, colocaba un pedazo de pan de Pascua y susurraba, para los niños, que vengan a mi casa. Después de la comida, ese trozo se lo daba a los pájaros, y se creía que los pájaros, seres celestiales, llevarían la petición hasta el cielo. Y también, en este día, era imprescindible columpiarse. No era solo por diversión, sino para quitar lo negativo. Cada impulso era como soltar el miedo, como alejar la mala suerte. Las chicas se balanceaban, susurrando deseos, y los chicos lo hacían para volverse más fuertes y valientes. Y si alguien se reía en los columpios en el día de Pascua, se creía que la alegría llegaría a esa casa. El agua bendita de Pascua es especialmente poderosa. Si la recoges de un río o manantial en este día, conservará su fuerza hasta la próxima Pascua. Puedes lavarte con ella si estás enfermo, ponerte unas gotas en la frente si tienes dolor de cabeza, o rociar la casa si hay peleas. Lo más importante es guardarla en una botella oscura, en un lugar escondido. Solo para lo importante, solo cuando sea necesario. Los sueños en la noche de Pascua tampoco fueron simples. Si soñaste con un familiar fallecido, es una buena señal, es un signo de que la familia te apoya, y este año nadie morirá, nadie se enfermará gravemente. Y si soñaste con luz, agua o nacimiento, significa que el año será fructífero. Esos sueños no se olvidan, se anotaban y se guardaban como un amuleto personal. Y también había una tradición especial de Pascua. Si en la iglesia, durante el servicio, se apaga tu vela, no te preocupes. Lo importante es que la enciendas de nuevo. Pero si se consume por completo, se considera un buen signo. Significa que tu oración ha sido escuchada, que todo lo que has pedido ya está en camino hacia ti. Si un niño nacía en Pascua, se consideraba un regalo especial. Estos niños crecían fuertes, afortunados y a menudo cambiaban el destino de otros. Y si el nacimiento ocurría al mediodía en Pascua, era una señal de una persona especial, alguien que lleva luz, aunque no lo sepa. A estas personas se les cuidaba, se les escuchaba y se les protegía. La muerte en Pascua es rara, pero si ocurría, se decía que la persona había ido al cielo. No se le daba el mismo funeral que a los demás. Se le ponía un huevo rojo en la mano derecha y se le enterraba con las ventanas abiertas para que el alma pudiera volar fácilmente. A este difunto no se le hacían llantos pesados. Su camino se consideraba puro. Cerca de la tarde de Pascua, las familias se reunían de nuevo alrededor de la mesa, pero ya no solo para comer. Era un momento para recordar buenos momentos, compartir alegría, cantar y agradecer. En el centro de la mesa ponían una jarra de miel y una vela. Esto se llamaba Canun. Era para los antepasados, para que ellos también se alegraran. Y una semana después, llevaban esas jarras al cementerio, las ponían en las tumbas, encendían velas y decían: Cristo ha resucitado, y tú, querido, alégrate con nosotros. Cuando llega la Semana Santa, el mundo parece cambiar. El aire se siente diferente, más puro, más brillante, lleno de algo invisible pero muy importante.
Es un tiempo en el que cada buena acción y cada palabra amable regresan multiplicadas. Y si se aprovechan bien estos 7 días, se puede cambiar el destino, no solo el tuyo, sino también el de tu familia, tu linaje, e incluso el de aquellos que ya se han ido. La Pascua no es solo un día, es una ola de luz en la que se puede entrar con el corazón abierto y llevarse una bendición para todo un año. Durante toda la semana de Pascua nos esforzamos por alegrarnos lo más posible. La risa de los niños, el tintinear de las copas, las charlas en la mesa, las canciones. Todo esto no es solo diversión, sino una energía viva que trae luz al hogar. Se creía que quien se alegra en la semana de Pascua será feliz. Y quien lleva tristeza y rencor puede atraer problemas. Por eso, incluso si es difícil, incluso si las cosas no van bien, la semana de Pascua era un momento para decidir internamente. Vivo, agradezco, creo. Desde la mañana de cada día de esta semana, peinábamos nuestro cabello y susurrábamos, Señor, dame tantos nietos como pelos hay en el peine. Y no lo hacíamos por vanidad, sino para que la familia continuara. No tirábamos los restos de cera de las velas de Pascua. Los recolectábamos, derretíamos y guardábamos. Con esa cera bendecíamos a los recién nacidos, ungíamos los umbrales y ahumábamos la casa. Se creía que esa cera protegía del fuego, de las malas lenguas y de las maldiciones. A los recién casados no se les permitía casarse durante la semana de Pascua. Decían, la semana brillante no es para distraerse. Este vínculo puede ser débil si se forma en días en los que toda la energía se dirige no hacia las personas, sino hacia el cielo. En cambio, aquellos que se casaban justo antes de Pascua, en la semana de Pasión, eran considerados especialmente protegidos. Estas familias tienen un fuerte amparo. Si en la casa había problemas económicos constantes, en Pascua siempre se daba limosna. No solo se lanzaba una moneda, sino que se ofrecía con el pensamiento. Que se vaya la necesidad, que venga la generosidad, y siempre en silencio. El acto de dar no tolera ruido. Es como un pacto entre el alma y el cielo. Muchos luego contaban que desde esa Pascua, las cosas empezaron a cambiar. De repente, rápido, como si el mismo espacio hubiera escuchado. Había otra tradición. En los primeros días de la semana de Pascua se liberaban a los pájaros. Literalmente se abrían las jaulas y se dejaban salir, especialmente si eran gorriones o palomas comprados para la ocasión. Se creía que cada pájaro que volaba al cielo llevaba consigo un deseo humano, y cuanto más sincero era el deseo, más rápido se cumplía. Si en ese momento se pedía que llegue a mi casa lo que estoy esperando, había muchas más posibilidades de conseguirlo. Las velas encendidas en Pascua no se apagaban de inmediato. Se cuidaban con esmero. Una se ponía junto a los íconos, y la otra se colocaba cerca de los que estaban enfermos. A veces se quemaba un poco y se mezclaba esa cera con agua, que luego se usaba para lavar a los niños. Era una protección cálida y viva, que sentían incluso aquellos que no sabían nada de los rituales. Si alguien estaba muy enfermo, intentábamos convencerlo de que probara al menos un pedacito del huevo de Pascua, incluso solo sostenerlo en la mano. No es medicina, es un símbolo de esperanza, a menudo la última, pero a veces en ese momento ocurría un milagro. El enfermo comenzaba a comer, despertaba, susurraba, Cristo ha resucitado, y entonces sabíamos, va a vivir. Se consideraba que la oración ante el ícono de la Virgen María era muy poderosa en las mañanas de Pascua. La gente se acercaba, se inclinaba y pedía en voz baja, Madrecita, ven a mi casa, quédate con nosotros, sana, protege, guía. No se necesitan frases largas, se necesita verdad en la voz. Esta oración no se olvidaba. Parecía envolver el hogar con una luz suave que duraba semanas. Alguien enterraba cáscaras de huevos de Pascua en el jardín, en el campo. Decían que así se podía proteger la cosecha de la sequía, el granizo y los vientos fuertes. No importa si crees en esto de manera literal. Lo importante es que estas acciones siempre son una muestra de cuidado. Por el hogar, por la tierra, por uno mismo. Y por último, hay una última creencia que no queremos dejar pasar. Si en la semana de Pascua sueñas con un familiar fallecido, no te asustes. Eso significa que tu familia está cerca, que te escuchan, que estás protegido. Ese sueño es una señal. El año pasará sin pérdidas, y si alguien muere en Pascua, se considera un signo especial. Esas almas van directamente a la luz, sin pruebas. No se les imponen cruces pesadas, sino que se les da un huevo rojo en la mano, para que al pasar lleven solo alegría. Ahora que has escuchado todo hasta el final, haz lo más importante. Escribe tu afirmación en los comentarios. Por ejemplo, acepto la luz de la Pascua. En mi hogar hay paz, amor y abundancia. Así sea.
Tu palabra es tu comienzo, y si quieres reforzar todo lo que has escuchado, dale un me gusta. Que tu elección de estar en la luz traiga bendiciones, y no olvides compartir este video con tus seres queridos. Tal vez tú seas quien ayude a alguien a evitar una desgracia y le regale esperanza. Luz a su hogar. ¡Feliz Pascua!